Todos conocemos ahora la actual configuración, presentación de la web, ¿no? Es una web que es súper interactiva, donde incluso podemos crear nosotros nuestros propios contenidos, una web llena de redes sociales para todos los gustos, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y es móvil, podemos ingresar desde nuestros celulares, pero la web no siempre fue así. Cuando empieza la web a ampliarse, ¿no? La web 1.0 no era así. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer que en los 80, inicios de los 90, la red de Internet estaba monopolizada por el aparato militar de Estados Unidos, que creó las condiciones de Internet. Luego, en los 90, se da el Internet para el uso civil. Entonces, de esta forma, el Internet ya pasa a las personas, pasa a empresas, a medios de comunicación, y se empiezan a crear los primeros sitios web. Y en estos primeros sitios web, ¿no? Era una forma muy básica, ¿ok? Eran navegadores incluso de solo texto, y luego surgen otros lenguajes de programación que ayudan a que las páginas web sean más agradables, le agregan imágenes, le agregan GIF, y luego en esta época surgen los primeros navegadores. Ustedes sí conocen seguramente el Internet Explorer porque aún existe, no es muy usado, pero aún existe ese navegador porque viene configurado con el Microsoft, ¿no? Con el Office, pero también existían otros. Por ejemplo, existía el Netscape, que también era muy usado en los 90, pero se fue descontinuando porque su competidor Internet Explorer tuvo mayor protagonismo. Y bueno, esta web, como ven aquí en la imagen que está aquí al lado, esta web era solamente el webmaster que creaba el sitio web o actualizaba el sitio web, y por otro lado estaban los usuarios de Internet que entraban a la web pero solamente podían ver, no podían participar, no había ninguna forma de interacción, no existía la interacción. Entonces era como leer un diario, pero simplemente en formato digital. Además, en los 90 recuerden que los celulares casi no existían, recién se inventaban los celulares, y eran celulares gigantescos, le decían zapatófonos porque eran el tamaño de un zapato, y era imposible pensar en esa época que Internet iba a llegar al celular. Entonces, como les decía, solamente podían entrar las personas que tenían computadoras muy grandes, que tenían acceso a Internet, que en Perú era muy limitado, se entraba a través de cabinas de Internet en esa época, en los 90, y la posibilidad de interacción, que eso es lo que a nosotros nos interesa como periodistas, como comunicadores, era nula, no existía. Entonces, la única forma en que podría haber una interacción era si el usuario le escribía al medio de comunicación a través de un correo electrónico, pero era bastante limitado. Y este es un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Luego, ¿no? Eran los elementos típicos de esta web 1.0, eran páginas estáticas, el uso de frameset o marcos, ¿no? Que era, lo voy a mostrar como un ejemplo, una imagen. Extensiones propias de HTML como el parpadeo, introducidas también durante la guerra de los navegadores, como le decía, ¿no? Netscape, Internet Explorer. Botones de GIF, formularios HTML enviados vía email, que era lo máximo de interacción que se podía hacer, era agregarle un formulario para que el usuario pudiera ahí escribirle al director del medio o a un periodista a la espera de una respuesta.
pero nada público, ¿no? Por ejemplo, este es el Netscape, ¿no? Vemos acá que el uso de marcos, ¿no? Este es el uso de marcos. Esos son los marcos, que son botones. También opciones de parpadeo, marquesinas, ¿no? Que eso existía. Vamos a ver en otro web. Este era el buscador, era como el Google de la época. Perdón, era el explorador. Era como el Mozilla versus Google Chrome. Entre Netscape y versus Internet Explorer. Entre los dos estaba ahí la competencia, pero luego Internet Explorer ganó porque venía con el paquete incluido, ¿no? En el Office, el Word, Excel, PowerPoint, venía y por eso también ganó. Y porque Netscape no se actualizó. Por ejemplo, este es la página del comercio. Ustedes ven que hay una diferencia increíble, ¿no? No se reconoce si no fuera por el nombre del comercio. Esta es la página del comercio que fue creada en enero del 1997. Entonces, esta página web, como ven, es casi todo texto. Si no fuera porque tiene algunos cuadros, algunos marcos que te llevan a segmentos del diario. Y lo máximo que había, como les digo, en esa época, lo máximo que había era esta para poder interactuar con el director o con el editor de la web, era a través de un formulario de correo electrónico que dabas clic ahí y podrías ir a un formato de correo. Y estos son GIF. Esta imagen de aquí es un GIF. Y estas son ya imágenes de una nota principal. Entonces, así era el 1.0. Ya en el 2.0, en la web 2.0, digamos, la etapa 1.0 dura todos los 90. A inicio de los 2000 ya empieza a cambiar la cosa, ¿no? Empieza ya a surgir un modelo distinto. Entonces empiezan ya a crearse otros sitios web con otra tecnología que permiten al usuario ya no limitarlo a ser simplemente el lector, sino ya a incluso crear la información. El modelo 2.0 se caracteriza por algo que revolucionó todo, el Internet y también la forma de que los medios de comunicación se comunicaban con los lectores, los usuarios, con sus audiencias. Es que la audiencia ya era más crítica y también creaba sus propios contenidos a través de los blogs. Y aquí surge muy fuerte blogs como Blogger, como WordPress. Y ya no es tanto el comercio, ¿no? Es decir, me refiero al comercio con la actividad económica, lo que mueve el Internet, sino la información. Ni tampoco la mensajería, ¿no? Los correos electrónicos, sino la información como noticias, como sitios de creación de información. Sí, a eso me refiero. Y los efectos de Internet son a su vez movidos más por la participación. La gente está ávida de participar, de hacer que su voz se escuche, de hacer que su opinión se sienta, que los medios respondan, son críticos a los medios de comunicación. Y esto ayuda a que se empiece a haber una reacción adentro de los medios. ¿Para qué? Para poder adaptarse a eso, porque los blogs no competían con los medios, pero había información ya distinta. Ya en los medios de comunicación tradicionales que estaban en la web ya no solamente eran los únicos medios, también empiezan a surgir medios nativos de Internet. ¿A qué me refiero con nativos? Es que nacen de la Internet, ¿ok? Mientras que los medios tradicionales tenían aún su base, su fuerza
En esa época la tenían aún en su edición impresa o en los canales de televisión. Entonces se empieza a sentir una competencia por un público de Internet. Ya no es, por ejemplo, el comercio que vimos, la web, ¿no? De 1.0, ya no es una, ya no es una, algo más, algo accesorio, la web del comercio, sino que ya adquiere su propia personalidad y se empiezan a hacer contenidos propios para esa web. Porque en el web 1.0 era lo mismo que la edición impresa, lo mismo se trasladaba a una página web. En la página web, como le dije, el auge de los blogs inicia, pero también empiezan a surgir las redes sociales. Ya aparece muy primitivo, ¿no? Facebook, pero también aparecen otras redes sociales como YouTube para alojar videos. También aparece MySpace, que era una red social de música. También aparece Hi-Fi, que era como algo alternativo a Facebook, que era muy popular, pero luego eso desapareció y Facebook ya monopolizó casi todo. Y se caracteriza también por el tema de que la interacción se empieza a hacer más presente, ¿no? Pasa del usuario pasivo a un usuario muy activo, como les decía. Y en la web 3.0 es donde ya la cosa de la interacción ya llena todo, ¿no? En el tema de la información. Pero la web 3.0 lo que hace es empezar a usar otro tipo de tecnología, y en la web 3.0 esa tecnología se adapta para que esté en los celulares, porque en la web 2.0 ya existían algunos smartphones, algunos teléfonos inteligentes, pero en la web 3.0 la tecnología de los smartphones se hace masiva, ¿no? Llega a todo el mundo, y también se empiezan a crear contenidos ya no solo para la web, sino también se adaptan los contenidos de la web para el formato de los celulares. Entonces, esto es bien, bien importante porque permite que el usuario ya tenga la información aquí en sus manos y ya no tenga que estar solamente en la computadora. Entonces, el auge también de los smartphones exigen a la web, a las personas, a los programadores, a los diseñadores y a los periodistas en este caso, adaptar contenidos para web, pero también para los smartphones. A esto se llama diseño responsive, diseño responsable, lo podríamos decir, que es que se adapta a se adapta a lo de la web, lo que estábamos viendo en una PC, en un laptop, se adapta tanto a smartphone y también a tablet. También se empieza ya a usar inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial para qué? Para leer el comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario para saber qué le gusta, qué contenidos ha leído, y así ofrecerle otro tipo de contenidos, ofrecerle más información. Pero ya esta información a través de la inteligencia artificial lo que logra es darle en la yema del gusto al usuario, a cada usuario. Y esto también se ha visto no solamente en el periodismo, ¿no? Que se le da otro tipo de contenidos si es que va a leer algo puntual, sino que también esto también funciona cuando cada uno va a hacer una compra por internet. Por ejemplo, compra un libro de un autor
y al rato la misma librería te está ofreciendo un libro también que está siendo muy del mismo autor u otro que esté entre los más vendidos y te la recomienda para que puedas hacer una nueva compra. Pero esto no es por casualidad, esto es porque hay una inteligencia artificial que estudia el comportamiento de los usuarios. Y para terminar esta parte de la clase, es que otro cambio muy significativo de esta web 3.0 es que hay una casi ya ruptura entre el 1.0 y el 3.0, ¿no? Ya no hay punto de comparación. O sea, ya no existe esa página web, ese sitio web mudo, sino que todos los usuarios, incluso los creadores, estamos en una sola nube donde todos interactuamos y no hay forma de escapar a eso. Si no se interactúa, simplemente no existimos en la web. Y más si es un medio de comunicación. Un medio de comunicación tiene que responder a la audiencia a la que está, a su público objetivo. Es decir, entonces vamos a parar aquí y vamos a la siguiente parte de la clase.